¿Qué tal, querido público de Mater Fátima Internacional? El día de hoy tenemos como invitado al padre Ricardo Sada, que muy gustoso aceptó platicar con toda la gente que sigue nuestras redes sociales. Y pues yo antes que nada quiero darle la bienvenida, padre, a este espacio de este segmento de Corazón Sacerdotal. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por la invitación, con mucho gusto, todo lo que se refiere a la Santísima Virgen, pues por supuesto que yo feliz de poder poner un granito de arena. Así que estoy a tus órdenes para lo que quieras que platiquemos o que pueda yo compartir con el público, con los escuchas. Muchas gracias, padre. Seguramente que será muy fructífera esta plática y quisiera pedirle si podemos iniciar con su bendición y con una oración para que el Señor permita que todo lo que platiquemos sea para la mayor gloria de Dios y de nuestra Madre Santísima. Claro que sí, pues bueno, vamos a rezar una oración muy pequeñita, pero como muy bonita, ¿no? Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muy bien, pues padre. estoy a tus órdenes de lo que quieras que platiquemos, tú me dirás. Claro que sí, padre. Primero que nada, me gustaría muchísimo que le dijera a la gente a qué de alguna forma, a qué congregación pertenece y cuál es su nombre completo. Si es usted un sacerdote diocesano o cómo está su situación actualmente, en dónde se encuentra. Bueno, pues mi nombre es Ricardo Sada Fernández. Soy de Oaxaca y nací en 1953, por lo tanto tengo 68 años. Estudié en Oaxaca toda mi educación primaria, secundaria y preparatoria y luego quise estudiar la carrera de físico-matemático que no había en Oaxaca y me fui a Monterrey, donde conocí el Opus Dei y ahí me incorporé al Opus Dei y estuve como miembro numerario pues una serie de años hasta que después me trasladé a Roma, donde estudié la licenciatura y después en la Universidad de Navarra el doctorado en teología. Me ordené en 1981 y a partir de 1982 residí en la Ciudad de México y después en distintos otros puntos de la República, en Querétaro, en Monterrey, en Aguascalientes, en Guadalajara. Y ahora, como te decía, estoy aquí en Montefalco, que es una casa de retiros que está en el municipio de Jonacatepec, Morelos, al oriente del estado, muy cerquita de Puebla. Y pertenezco, por lo tanto, estoy incardinado a la prelatura del Opus Dei, pues desde que tenía 16 años. Así que ya acabo de cumplir 40 años de ordenado, me ordené en el 81 y pues muy contento y agradecido con Dios por todos tus beneficios. Ese es un poquito mi resumen biográfico, digamos, en cuanto a mi ministerio sacerdotal. Muy bien, padre, pues no estamos platicando con cualquier sacerdote, nada menos que con un doctor en teología, y eso no es decir poco. Padre, platíquenos qué es la obra de Dios, qué es el Opus Dei, para todas esas almas que no conocen esta congregación maravillosa en la que tuve oportunidad de ser formada y que creo que es una perspectiva católica distinta a muchas otras posiciones por la formación que nos brinda. Cuéntenos un poquito de lo que es el Opus Dei, padre. Bueno, pues jurídicamente o canónicamente es una prelatura personal, es decir, es una organización jerárquica de la Iglesia. Estamos los sacerdotes incardinados a ella bajo la potestad del prelado del Opus Dei, que es Monseñor Fernando Ocaris, y está formado el Opus Dei pues, por sacerdotes y por seglares, ¿no? Por laicos. Y el fundador, San José María, recibió de Dios esa luz fundacional de
invitar a todos a ser santos en medio de la ocupación ordinaria, del trabajo ordinario, de la familia, de pues, cualquier actividad o profesión. Y el Opus Dei es eso, es una institución de la Iglesia que promueve la búsqueda de la santidad en medio del mundo, sin apartarse de sus labores o de su familia, y a través de, pues eso, de una formación más o menos, podríamos decir, como profunda de la doctrina, de la práctica de piedad, de la práctica del apostolado, en todos los ambientes, para todo tipo de personas. Yo aquí, por ejemplo, pues tengo un ambiente rural, ¿no? Estoy con personas del campo y pues también hay muchas personas del Opus Dei en este medio. Entonces, pues es una institución de la Iglesia, como digo, abierta a todo el mundo. San José María la definía como una gran catequesis, una manera de difundir la doctrina y la fe y la moral y el amor a Jesucristo. Y eso es así, sencillamente, en pocas palabras, lo que es el Opus Dei. Así es, Padre. Desde que uno se levanta es ofrecerlo todo por Jesús a través de María. Y pues bueno, todo esto, Padre, seguramente que nos lleva a grandes reflexiones. Su fundador, Monseñor Escrivá de Balaguer, tiene unos libros maravillosos, entre ellos Camino, Surco, Forja. Y yo quiero preguntarle, Padre, yo tuve la oportunidad de ser formada por la obra de Dios y tuve la oportunidad también de leer sus libros de teología moral, dogmática y sacramental. Todo esto, Padre, ¿qué es lo que lo inspira a escribir todos estos documentos que nos ayudan mucho a nuestra formación como estudiantes del Opus Dei? ¿Qué es lo que lo motiva a escribir estos documentos? Bueno, yo cuando llegué de España a México, llegué en 1982 y uno de mis primeros trabajos fue ser capellán de la preparatoria de la Universidad Panamericana y me di cuenta que la enseñanza no tenía un texto, ¿no? Yo quise escribir unos libros más o menos rigurosos, o sea que podemos decir como que la enseñanza de la teología estuviera al mismo nivel de cualquier otra ciencia, ¿no? De las matemáticas o la física. Y entonces pues me puse a redactar estos textos pensando en los 3 años de bachillerato, de preparatoria, teología moral, teología dogmática, teología sacramentaria, para cubrir un poco aquello que es, como sabemos, el principal enemigo de la fe, ¿no? Que es la ignorancia. Porque, pues tristemente en nuestro país la ignorancia religiosa es terrible, o sea, a duras penas se da durante la etapa previa a la primera comunión y después la gente ya no vuelve a tener una formación doctrinal más o menos sólida. Y entonces, pues está sujeta a cualquier viento, ¿no? Sí, o sea, concretamente al sentimiento, digamos, o sea, se mueve sobre todo por las ganas, no tanto por la cabeza. No sé, y cuando uno no sabe, por ejemplo, lo que es la misa o no sabe lo que es la Eucaristía, no es que no quiera creerlo, simplemente no sabe lo que son, pues le parece que no tiene caso dedicar 1 hora a la semana a ir a misa, por ejemplo, si no comprende la grandeza de participar en el mismo sacrificio de Cristo, ¿no? Y lo mismo la presencia real de Cristo en la Eucaristía o el sacramento de la penitencia o lo que sea, por ejemplo, los novísimos, ¿no? Me parece que ahora que estamos terminando el año litúrgico y la Iglesia nos está presentando el tema del fin del mundo, pues bueno, creo que todo lo que podamos nosotros saber, explicar, hacer que la gente profundice, pues todo eso le da un sentido a su vida, un sentido de esperanza. Pero si lo ignoran, pues la verdad que la vida carece de sentido, ¿no? Y lo que se busca es atrapar el placer del momento y no medir las consecuencias de los actos y por lo tanto comprometer gravemente la salvación eterna. Entonces, bueno, lo que me movió a mí a escribir esos libros fue eso, ¿no? El deseo de dar doctrina más o menos sólida, que la gente pudiera
tener ideas más o menos claras, y después, lógicamente, hay que seguir estudiando por su cuenta, pero por lo menos las bases las podía tener, ¿no? No sé si te contesté tu pregunta. No, desde luego que sí, padre. Creo que es muy importante que un católico se vaya formando durante toda su vida en cuanto a lo que es nuestra verdadera fe. Yo creo que si los católicos conociéramos verdaderamente lo que es la palabra de Dios desde la perspectiva de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no tendríamos a veces tantos titubeos, tantas dudas. Si supiéramos de la grandeza que es la Santa Misa y los sacramentos, a través de ustedes nosotros podemos obtener todos los sacramentos. Qué importantes son las manos de un sacerdote para poder hacernos llegar todas las gracias que el Señor nos concede a través de sus manos. Padre, ¿usted qué le diría del sacerdocio a un joven del mundo de hoy? Bueno, pues un joven, y no solo un joven, sino también un adolescente, siempre tiene que plantearse para qué está en este mundo. Dice Santo Tomás de Aquino que más o menos a los 14 años es cuando el adolescente o el joven debe tomar una decisión vital, ¿no? Y si él no se lo plantea, puede ser que vaya por un camino que Dios no haya previsto para él. O sea, Dios nos manda siempre con una vocación y con una misión. Y empieza a meternos una inquietud. Si esa inquietud, como digo, empieza muy pronto, ¿no? A los 13, 14 años, no se le fomenta y no se le da como profundidad, y en cambio se mete en una vida, pues no sé, de pecado o de fiesta continua o de borrachera o de lo que sea, pues no vas a ver, a lo mejor pudo haber tenido una vida muy plena, muy rica, ¿no? Y al final se quedó sin, pues supongo, una vida inútil, una vida sin sentido. Pero yo lo que le diría es, pues en primer lugar eso, que fuera joven, que viviera en gracia, que tuviera una limpieza de vida, que tuviera una vida de piedad y que no tuviera miedo a plantearse qué cosa quiere Dios para él. O sea, Dios no manda a nadie al mundo como sin sentido, como decir, bueno, pues ahí estás a ver qué haces, a ver cómo te las arreglas, sino todos tienen una tarea, ¿no? Y el problema es descubrirla. Creo que un riesgo muy grande es la superficialidad o la mundanidad, el secularismo, la falta de conciencia de Dios, pero al final hay pues como una vocecita, como una inquietud que hay que resolver para un joven o para una joven, ¿no? O sea, siempre tienen que hacerse esa pregunta y no escabullirse, porque si no su vida, quién sabe digamos, qué derroteros tome y dónde acabe, y pues bueno, cuántas vidas vemos tristemente fracasadas y cuántos errores por no haber afrontado propiamente el proyecto de Dios. No es que sea un pecado mortal no seguirla, por ejemplo, si tiene una vocación, pero sí como que puede entrar en una especie de pues de vacío vital, ¿no? Como de pues una vida vivida egoístamente y que al final pues no se aprovechó esa oportunidad. Entonces pues yo les llamaría eso a una vida limpia, que fueran capaces de oír a Dios y que se plantearan para qué están, o sea, que no se escabulleran a esa posible llamada divina que definirá su vida, ¿no? Porque es lo que los hará realmente felices. Pues es lo que yo le diría a un joven, ya a un adulto, a un mayor, un adulto mayor, pues ya su vida ya tiene que vivirla en la última etapa, ¿no? Pero un joven, pues es un proyecto, está todo por hacer, ¿verdad? Claro que sí. Padre Ricardo, ¿cómo es ese momento? Nos quiere platicar como cuando ese joven Ricardo empieza a sentir el llamado de Dios en su corazón y le pide que le entregue su vida. Me parece que siempre en la vida de un sacerdote hay este punto de quiebre, en el momento que Dios empieza a tocar a la puerta del corazón, empieza ese llamado y empieza esa búsqueda y ese reafirmar ese
ese sí a Dios. Nos quiere compartir cómo es que Dios conquista su corazón y cómo usted decide darle el sí completamente. Bueno, Dios, como sabemos, es muy respetuoso de la libertad, ¿no? O sea, no avasalla o no empuja o no hace, pues no sé, que haya algún suceso espectacular, ¿no? Es una moción tenue, pero persistente, o sea, no se va, no se va, no se va, no se va. Yo recuerdo pues que efectivamente la tenía desde Oaxaca, desde, a lo mejor no me acuerdo exactamente cuándo, pero quizá a principios de la preparatoria. Y yo le pedí a Dios que me hiciera ver, ¿no? Que quería. Y no se me resolvía, y no se me resolvía hasta que yéndome a Monterrey, me encontré con el Opus Dei y fue cuando dije, pues esto es, ¿no? O sea, yo tampoco es que tuviera mucho trato con sacerdotes o con, aunque había estudiado con los padres escolapios, a los que les guardo un gran afecto. Por cierto, casi todos eran catalanes, no sé por qué, pero supongo que porque a esa provincia pertenecía a ese colegio en el que estudié. Estaba esa pequeña lucecita, como digo, como que Dios es muy respetuoso, ¿no? Y nos dice, pues hay una puerta abierta, o sea, yo no te voy a empujar a que te metas por ahí. Pero efectivamente también podemos cerrarnos, o sea, también podemos decir, no quiero, o sea, lo que quiero, pues eso, ¿no? Como Adán cuando se esconde de Dios, o como Jonás cuando no quiere ir a predicar a Nínive, o en tantos otros casos, o como el joven rico, ¿no? Que también el Señor lo llama y no quiere porque tiene muchos bienes. Pues Dios respeta absolutamente. Por lo tanto, ese pequeño indicio me parece que no se debe desoír, porque se está jugando mucho. O sea, tiene que estar seguro de que, por ejemplo, de que no tiene, o de que tiene vocación al matrimonio, o de que Dios lo llama a una vida de entrega plena, ¿no? A que no comparta pues, su vida con una persona en el matrimonio, sino que se entregue totalmente. Entonces, pues lo tiene que resolver, es una cosa súper personal, o sea, no es que alguien tenga que decirle lo que debe hacer, sino solamente es una cosa entre Dios y él, ¿no? Pero bueno, no, como digo, en mi caso, supongo que en la mayoría de los casos no es nada extraordinario de ningún tipo, sino una inquietud, como digo, persistente, no se va, no se va, no se va, no se va. Y bueno, el peligro es como ahogarla en otras cosas, ¿no? En los placeres, en que no se haga oración, en lo que sea, porque entonces efectivamente Dios dice, bueno, pues si no quieres te dejo libre, ¿no? Pero como digo, el problema es que es una oportunidad, o sea, solamente tenemos una vida y hay que tratar de vivirla pues, con la plenitud con la que Dios quiere que vivamos, que es pues, eso, la santidad, ¿no? En el estado en el que nos haya llamado, pero a todos estamos llamados a ser santos, a ser contemplativos. ¿Sí? ¿Te contesté lo que me preguntaste? Claro que sí, padre. Cuéntenos, yo he escuchado las reflexiones que hace todos los días de la palabra de Dios. ¿Cómo es que usted, si nos quiere compartir cuántos años de sacerdocio lleva, yo puedo ver y decir, porque lo escucho casi a diario, cómo hace para ser un sacerdote enamorado del Señor, un sacerdote pleno, un sacerdote que está en lo que debe de estar, que no se distrae con muchas cuestiones del mundo, un sacerdote que ama a la Madre de Dios, y enseguida vamos a entrar con ese tema de la Reina del Cielo, pero cuéntenos, ¿qué le diría a un joven que está queriendo decirle que sí a Dios, o a un compañero sacerdote? ¿Qué es lo que recomienda para ser un sacerdote verdaderamente enamorado de su vocación y de su misión? Bueno, pues sabemos que la vida espiritual en general pues, tiene 3 momentos, ¿no? Que son equivalentes a lo que es también la vida física. Esto no es una teoría mía, es una doctrina de Santo Tomás de Aquino. La primera es el paso del estado de pecado al estado de gracia,
y se entra en lo que se llama la etapa de la infancia espiritual, que es la etapa de la obligación, ¿no? O sea, tienes que cumplir los mandamientos, o tienes que cumplir unas oraciones, o tienes que ir a misa. Estamos en la etapa, pues igual que el niño, ¿no? Que tiene que obedecer porque tiene que obedecer y punto, porque se lo dice su papá. La siguiente etapa es la etapa de la juventud, que es la etapa que se llama de los proficientes, que es la etapa de la ascesis o de la ascética, o también podemos decir del training, ¿no? Del entrenamiento, que es la etapa de la formación de las virtudes. Está repitiendo, 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 por ejemplo, para tener un plan de vida espiritual, ¿no? Todos los días hago el ofrecimiento de obras, todos los días hago oración, todos los días rezo el rosario, todos los días voy a misa, todos los días comulgo, todos los días hago la lectura de la palabra de Dios. Y entonces voy haciendo virtudes y también las demás, todas las virtudes humanas, pues, sea la laboriosidad, el servicio, etcétera, todas las virtudes humanas. Estamos en la etapa de la juventud, o la etapa del entrenamiento, digamos, para una vida cristiana. Y la tercera etapa, que es la etapa de los adelantados, como lo llama Santo Tomás, que es la etapa de la edad adulta, que es el modo del amor, digamos. Y entonces ya no se hacen las cosas ni por obligación, ni por virtuoso, que podría muchas veces ser un peligro, porque es el voluntarismo y es el hacer las cosas porque yo tengo mucha capacidad, sino por la persona de Jesús, ¿no? Por haber encontrado, o la persona de María, el sentido del amor, o sea, que va mucho más allá de la obligación y también mucho más allá de las virtudes. Y por lo tanto, en el momento podríamos decir, como del gozo, ¿no? Del gozo del amor o del gozo del encuentro. Por eso es tan importante, pues, el que se llegue en la etapa de la juventud a lo que se llama la meditación, hacer meditación, que es orar buscando respuestas de Dios para nuestra vida, pero en la otra etapa es la etapa de la contemplación, o la etapa de la vida mística, que es ya propiamente, pues, el estar con Cristo, ¿no? El comprenderlo, el estar en su corazón, o en el corazón de María, que al final, pues, es el mismo corazón. Pero eso lógicamente tiene unos requisitos. Dios es muy exigente. En este sentido, yo recomiendo mucho que se estudie a San Juan de la Cruz, que es el gran místico, ¿no? Y él habla mucho, pues, de eso, ¿no? Que es imprescindible el corazón libre, o sea, el no tener ninguna atadura, porque si se quiere esto, el llegar al amor de Dios o a la santidad y hacerlo compatible, por ejemplo, con una vida mundana, pues no se puede, ¿no? Por poner un ejemplo entre muchos que podría poner, un sacerdote que sale a cenar y a tomarse unas copas en la noche con sus amigos, pues, ¿cómo va a estar al día siguiente? Pues va a estar desvelado, va a estar medio mareado. ¿Cómo va a celebrar misa? Es una persona que se está desvelando por eso, por ejemplo, o porque está desvelándose viendo películas o lo que sea. No está recogido y por lo tanto no va a tener, pues, después con una libertad y una pureza de corazón suficiente como para entrar en una vida contemplativa. O lo que sea, ¿no? O sea, pues, podríamos decir también la curiosidad informática, ¿no? Un sacerdote que se la vive en las redes sociales o que está viendo series, que se llena la cabeza de basura, pues después le va a ser muy difícil hacer oración. Ha dejado entrar en su interior a unos huéspedes que le van a estar robando la atención que podía haber tenido para dedicársela a Jesús, ¿no? Y bueno, ese es, como podríamos decir, un planteamiento de totalidad, ¿no? San Juan de la Cruz es el gran maestro de las nadas, ¿no? No las nadas por las nadas, o sea, como si fuera un faquir que se queda en una cama de tablas, de clavos, sino las nadas para llenarse del todo, o sea, y es cuando ya no cuestan las cosas, ¿no? Cuando se llega a esa etapa. Pero bueno, esto es de una manera muy resumida. Lógicamente,
bueno, pues eso, ¿no? La libertad de corazón, o sea, un solo amor. No digamos si su atadura es, por ejemplo, afectiva, eso todavía es más peligroso, ¿no? Tiene que tener el corazón libre, o sea, Jesús no comparte, ¿no? Y bueno, si tiene, no sé, por decir algo, ciertos enamoramientos o ciertas coqueterías o cierta, bueno, no sé, no digamos ya si tiene pecados impuros, pues lógicamente aquello imposibilita de entrada ya una verdadera unión con Dios. Por eso, pues María, ¿no? María es nuestro gran modelo de un corazón, pues que le pertenece absolutamente al Señor, ¿no? Así Y es. pues en ese sentido, pues María es, como sabemos, la madre del sacerdote de una manera muy especial, porque Cristo en su vientre es cuando es sacerdote, ¿no? O sea, el verbo no es sacerdote porque no es mediador, es sacerdote cuando se encarna, cuando se hace Dios hombre. Y ella es, por tanto, la madre del sumo y eterno sacerdote y la madre de todos los sacerdotes, en ese sentido, por nuestra identificación sacramental con el sacerdocio de Cristo. Qué maravilla, Padre, dejar las nadas para llenarse de todo. Qué frase tan hermosísima. Gracias, San Juan de la Cruz, ¿no? Gracias, Sí, claro, claro. Y cuéntenos, por favor, un poquito más de esto. Explíquenos esto que nos acaba de decir. La Madre de Dios juega un papel fundamental. Gracias a su fiat, a su sí, el Salvador llega a todos y cada uno de los corazones de este mundo. Pero cuéntenos un poquito más de esto que nos acaba de compartir. Explíquenos cómo es que hasta el momento que Él se encarna en el seno virginal de nuestra Madre, el Señor se convierte en sacerdote. ¿Nos puede un poquito abundar en esto? Pues sí, el sacerdote es, según la etimología de la palabra, pues aquel que da las cosas santas, aquel que está entre Dios y los hombres. O sea, da a los hombres las cosas de Dios y lleva a Dios las cosas de los hombres. Y por eso el único verdadero y eterno y sumo sacerdote es Jesucristo, ¿no? Es porque en su persona divina, se unen las dos naturalezas y entonces media perfectamente, o sea, es un puente que para pasar de una orilla a otra, pues la distancia es cero, ¿no? O sea, están unidas las dos naturalezas. Y eso, como decía, pues se realiza en el vientre de María. Y entonces María, pues como sabemos muy bien, es madre de todos los hombres, de todos, porque pues todos hemos sido engendrados en su vientre. O sea, la vida nueva de la que vivimos, la vida de la gracia, está toda en el alma de Cristo y esa alma fue infundida en el vientre de María en el momento de la concepción. Entonces, tenemos dos madres, ¿no? Una es Eva en el sentido de nuestra realidad natural y otra es María en nuestra vida divina. Y esa vida divina empieza en el vientre de María. O sea, cuando Jesús le dice a Juan que es ella tu madre, lógicamente no es porque en ese momento empiece María a ser madre de Juan, sino porque lo fue desde el momento de la encarnación del Verbo, con esta vida nueva que recibimos del vientre de María, que es pues cuando ella pronuncia su fiat, ¿no? Ahora, es muy bonito ver que efectivamente al que le dice eso es a un sacerdote. Juan acababa de ser ordenado sacerdote en la última cena, el día anterior, la tarde anterior. Y es bonito también ver cómo es doble, ¿no? Por una parte le dice, mujer, he ahí a tu hijo, y luego le dice, he ahí a tu madre. Y entonces, pues, se establece, por una parte, digamos, la estirpe de los hijos. Yo me sé completamente desvalido, más que un niño pequeño necesita a su madre terrena, pues nosotros necesitamos a nuestra madre del cielo. Es decir, está su maternidad hacia nosotros, su protección, su consuelo, su cariño. Pero después está también nuestra obligación como hijos. Cuando le dice, y el discípulo la recibió en su casa, pues quiere decir que nosotros, y de una manera especial los sacerdotes, pero también todos los cristianos, tenemos la grandísima y gratísima obligación, pues de difundir el amor a María, ¿no?
pues, por ejemplo, de difundir el rezo del rosario. Es una pena, por ejemplo, que en las familias se haya perdido la costumbre de rezar el rosario. A veces, pues eso, ¿no? Las madres dicen, es que mis hijos están muy alejados de Dios, es que no creen, es que no practican. Bueno, rezaban, rezaban juntos, le rezaban a la Virgen, estaba la Virgen entre ustedes. Difundir, por ejemplo, la devoción al rosario, como la Virgen de Fátima lo pidió, y la Virgen de Lourdes, y Medjugorje, y todas sus apariciones. Pide eso, ¿no? Que la gente rece el rosario. Y entonces el sacerdote pues tiene una especial obligación de difundir, digamos, el amor a María y difundir la piedad a María. A lo mejor eso de una manera especial a través del Santo Rosario, pero también pues en cualquier otra de las manifestaciones del amor a María que pueden darse, ¿no? No sé qué pase en México. Tú vives en México, ¿verdad? Claro que sí, padre. En la Ciudad de México tienen su casa. Muchas gracias. Pero bueno, antes en todas las iglesias, en las parroquias, había un rosario, y no sé por qué era a las 5 de la tarde, ¿no? O a las 6, antes de la última misa. No sé si sigue habiendo, ojalá sí. Pero si eso se pierde, el sacerdote va a decir, oye, ¿por qué no estás difundiendo la devoción a María? O sea, ¿qué haces? ¿O qué tienes más importante que hacer? Tu vida es la Eucaristía, los otros sacramentos, especialmente el de la confesión, y la difusión, y pues eso, el empeño porque la gente ame a María y la mete en sus casas y en sus corazones y en sus familias. Y esa es la tarea de Juan, o sea, del apóstol recién ordenado sacerdote, digo, de todos los cristianos. Obviamente todos tenemos que ser apostolado mariano, ¿no? Pero un sacerdote que no es mariano, pues eso que decía, parece que San Juan Bosco, ¿no? Que necesitamos 2 alas para ir al cielo, María y la Eucaristía. ¿Sí? Ay, qué hermoso. Si nos falta alguna de esas 2 alas, pues un pájaro con una sola no puede volar, ¿no? Anda ahí echando brinquitos nada más. Entonces, pues ese es una tarea del sacerdote. Ojalá que el sacerdote fuera eso siempre, eucarístico y mariano, ¿no? Entonces está donde debe, digamos. Está cumpliendo su tarea fundamental. La fundamental es, lógicamente, es el sacrificio de Cristo, ¿no? El sacerdote se ordena para la Eucaristía. Pero vamos a pensar también que en la Eucaristía, ahí en el sacrificio de Cristo, es cuando recibe Juan el encargo de ser hijo de ella, o sea, de recibirla a ella en su casa, ¿no? Y bueno, esto se lleva a la obligación, si somos estrictos en la lectura de la palabra, es una petición del Señor a Juan, recíbela en tu casa, que se extiende a cada uno de los cristianos. Recibir a su mamá en nuestra casa, en la casa de nuestro corazón. Padre, escuchaba yo una reflexión de la semana anterior de usted referente al papel que juega la mujer en la familia. Y decía usted, entre muchas cosas, que María debe de ser siempre el modelo de mujer, el modelo de guía de una casa, de una familia, el modelo de obediencia, de virtud. Qué importante ser un sacerdote enamorado de María, que reza el Santo Rosario, porque ella va poniendo en nuestro corazón cosas y dones maravillosos y también va retirando cosas que no necesitamos. Yo me regocijo de saber y de ver que es usted un sacerdote completamente enamorado de la Madre de Dios, pero ¿qué le diría especialmente hoy a las mujeres de este siglo, de lo importante que es seguir el ejemplo de la Madre, siempre buscar en ella nuestro reflejo, nuestra inspiración? ¿Qué nos compartiría al respecto, Padre Ricardo? Pues lógicamente las hijas tienen que parecerse a sus madres, ¿no? Si no se parecen a sus madres, pues habría que dudar que son sus hijas. Y bueno, pues al pensar en María, o una mujer de una manera especial, tendría que pensar siempre, esto que hago
¿Lo haría María o no lo haría María? Empezando por las cosas externas, ¿no? Me he visto, o esta manera de vestirme, la haría ella si estuviera en mi época. ¿Iría a este antro de mala muerte al que voy o no iría? Claro. ¿Bebería alcohol o no bebería? ¿Vería esta serie o no la vería? Porque si no la vería no es agradable a Dios. O sea, lo que no es de María es el demonio. Y no hay que tener miedo a hablar del demonio porque pues ella es la que vence al demonio y la que pisa su cabeza. Amén. Y por eso el mundo se salvará a través de María porque ella vence a Satanás, ¿no? Y el demonio se va infiltrando de una manera muy sutil y hace a la mujer, pues, como perder su identidad. La mujer es superior al varón porque tiene una capacidad mucho mayor en el orden del amor, ¿no? Es mucho más capaz de amar. El otro día, estoy corriendo, platiqué con un muchacho que estudia la licenciatura en pedagogía en primaria y hay también el estudio de pedagogía para la parte anterior, que no sé cómo se llama, o sea, para los niños de kinder, y me dijo, no, pues ahí todas son mujeres. Pues lógicamente, la mujer está mucho más capacitada para la persona, y por eso pues hay más santas que santos, ¿no? Están mucho más capacitadas para la piedad. El problema es que cuando se corrompen, son peores que los hombres, o sea, la corrupción de lo mejor es lo peor. Y no se dan cuenta. Entonces tienen que hacer un repasito, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo es María? Pues María es humilde, María está cerca de la cruz, María está llena del amor a Cristo, María es inmaculada, María sirve, como vemos en Caná, o como vemos a su prima Santa Isabel. Pues María siempre congrega a los apóstoles, como congrega a la iglesia. Y decir, bueno, ¿qué tengo yo que no tenga el aire de María? Porque si no tiene el aire de María, aquello no es agradable a Dios. Y pues tristemente vemos que no sé, como que el influjo del mundo va por otro lado, ¿no? Como que hace que la mujer esté muy confundida, que esté en otras cosas. Que es verdad que ha habido muchas injusticias con respecto a la mujer en el terreno profesional, lo que sea, pero tiene que comprender que ella tiene un orden superior al del varón. El varón no es capaz de hacer lo que hace la mujer. No es capaz de esto que digo, por ejemplo, de criar niños, ¿no? La mujer transmite humanidad. La mujer transmite algo que el varón no puede transmitir. El varón puede transmitir, pues, fortaleza, acometividad, lo que sea. Pero, pues, así la hizo Dios. La hizo porque la hizo para la persona, la hizo, pues, para la maternidad, sea maternidad física, biológica, o sea maternidad espiritual. Pero la mujer siempre tiene que ser madre, ¿no? Y por lo tanto siempre tiene que ser pura y siempre tiene que tener esta capacidad de amar. Y por eso tiene que estar llena de Jesús. Si nos preguntáramos, ¿tú de quién has recibido más la fe? Pues siempre la fe suele venir por el lado femenino. La madre, la abuela, la bisabuela, la tía, la nana. Eso es verdad. Entonces, pues, si una mujer no tiene el aire de María, hay que ponerle un signo de interrogación, ¿no? O sea, ¿quién es tu referente? Wow. Y pues ojalá que la mujer lo entienda, porque sería mucho más feliz y el mundo estaría mucho mejor que como está, porque el mundo es lo que es la mujer, porque el mundo son las familias, y las familias son lo que son las madres. Entonces, pues que María ayude a la mujer, sobre todo. Digo, a mí me llama la atención por qué Satanás tienta a Eva primero. Pues porque era mucho más difícil que ya Adán, cuando toma la manzana, pues lo convence a Eva muy fácil. A Eva la tiene que convencer un ángel de gran perfección, un ángel caído. Y entonces por eso cuando se corrompe a la mujer, pues ya está corrompida la sociedad, ¿no? Ese es el gran problema. El varón, pues, de alguna manera está sujeto siempre a la mujer, o a su mamá, o a su esposa, o a su hija, o a su hermana, de alguna manera depende de ella, ¿no? Depende cómo sea la mujer para cómo sea el varón. Por eso en las vidas de los sacerdotes, pues siempre es muy importante la figura de sus madres, ¿no? Otra vez San Juan Bosco, pues,
mamá Margarita, el cura de Ars, pues su mamá fue la que le ayudó a ser sacerdote, etcétera. O sea, es mucho más importante la mamá que el papá. Bueno, también hay papás muy buenos y muy santos, pero en general, podríamos decir, la importancia en la vida de una persona, la vida cristiana de una persona, depende de la madre, ¿no? Híjole, Padre, qué palabras tan hermosas y tan profundas nos ha regalado de su corazón. Vaya tremenda tarea que tenemos como mujeres católicas que amamos al Señor y que siempre tenemos que tener en cuenta estas palabras que nos acaba de compartir. El siempre tener enfrente el modelo de María. Que le sirvan. El modelo de María. Qué importante ser una mujer cristiana, sí, que sea su referente, que ame a María, que sea nuestra referencia, nuestra guía, nuestro faro. Muchas gracias, Padre. Y pues para cerrar, porque se nos va el tiempo, ¿qué le pediría usted a los fieles católicos que quisieran que hiciéramos por usted, Padre? Que hiciéramos por los sacerdotes. ¿Qué le diría al mundo de hoy? Sí. Por los sacerdotes que recen mucho y que los cuiden. No los estén invitando, sobre todo a cenas. O sea, no les estén invitando a cosas mundanas. No les hace bien. Es verdad que los sacerdotes muchos están solos, ¿no? Pero no van a resolver su soledad teniendo sucedáneos. La van a resolver de otra manera. Si rezan por ellos, si se sacrifican por ellos, si los ayudan también económicamente, si les ayudan a que tengan unas casas dignas. Pero no nos inviten a beber, por ejemplo. O sea, no tiene sentido, ¿no? No les ayudan. O a cosas mundanas. Es que casa a mi hija y después te vienes a bailar. Pues, oye, espérate, o sea, no es el lugar el sacerdote. Hay que cuidarlos. Y si ven que te está teniendo demasiado trato con una persona, pues hay que decírselo. O sea, San José María, por ejemplo, recomienda mucho: confiesen a las mujeres en el confesionario. Porque hay gente que va a atentar al sacerdote, ¿no? Y si no estamos cuidados, pues lógicamente pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, pero ante todo, pues eso, rezar. Yo creo que rezar, sacrificarse, porque la verdad es que el mundo está mal porque la iglesia está mal, y la iglesia está mal porque están mal los sacerdotes. También hay que rezar mucho por los seminarios. Los sacerdotes están mal porque están mal el seminario, porque desde ahí empieza todo, porque no hay piedad. Y entonces, pues, bueno, es una cadena. ¿Y quién está detrás de todo? Pues Satanás. Su tarea es eso, ¿no? Su tarea es separar, dividir las almas de Dios, ¿no? Bueno, a lo mejor es un poco negativo lo que estoy diciendo, pero bueno, me parece que hay que estar conscientes de que eso sucede, ¿no? Me parece que es muy real, y pues, queridos hermanos y hermanas que escuchan este segmento de Corazón Sacerdotal, queda una petición de un gran sacerdote, amante de María y del Señor, de que los cuidemos. Tenemos que cuidar a nuestro Padre, el sacerdote, diríamos, señor Escrivá de Balaguer. Cuida y respeta a tu Padre, el sacerdote. Padre, muchísimas gracias por esta deliciosa conversación, por esta plática llena de cosas que nos llevaremos en el corazón para la reflexión, y sin duda alguna todo lo que hemos compartido y lo que ha salido de su corazón se quedará para la gloria de Dios y de nuestra Madre. Y a nombre del Padre Héctor Ramírez, el titular de Mater Fátima Internacional y de este segmento de Corazón Sacerdotal, quiero darle las gracias por darnos su tiempo, que sabemos que es usted gracias muy ocupado. Gracias a ustedes. Muchas gracias a usted. Gracias. Le mandamos un abrazo fraterno con todo el corazón. Y si quiere cerrar el segmento con una pequeña oración para darle gracias a Dios por habernos permitido encontrarnos el día de hoy. Y yo le mando un abrazo con mucho cariño y mucho respeto, y que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre, Padre. Pues muchas gracias. Vamos a pedirle a María que nos siga a todos, ¿no? Vamos a rezar la de: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo, Madre, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios Padre. los bendiga a todos. Igualmente, Padre, Hasta luego. muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo y por su cariño, y esperemos encontrarnos muy pronto. Claro, con mucho gusto. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Padre. Que tenga un gran lunes e inicio de semana.